Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Joel Hernández. Este video va dedicado para la materia de automatización 2. En este video vamos a ver dos ejemplos de supervisores realizados con autómatas. Entonces vemos el primero en pantalla, el cual dice que dos filósofos se reúnen para cenar en un restaurante chino. Se les asigna una mesa con la peculiaridad de que en la misma hay solo dos platos, un solo juego de palitos chinos como herramienta para comer. Pueden ver la representación en este esquema de lo que es el sistema que se encuentra en análisis. Dice que el problema consiste en que los dos filósofos claramente no pueden comer a la vez, por lo que deben turnarse los palitos para comer. Entonces acá nos plantean lo que son las condiciones de que los filósofos pueden estar en cualquiera de los dos estados. Estos estados serían comiendo o pensando. Mientras que si un filósofo está comiendo, el otro está pensando. No pueden estar los dos comiendo a la vez, ya que solo hay un juego de palitos chinos. Entonces aquí nos piden que modelemos el sistema de cada filósofo, el de la cena en general, y construir lo que es el supervisor que va a controlar este sistema. Para la parte de que es modelado del filósofo, se definen lo que son los estados, como ya lo mencionamos anteriormente, que son comiendo y meditando, C y M, el estado inicial, que es M, y el marcado, que también es M. Comienza en el estado M, que es meditando. Por acá lo que es las transiciones de estados, ¿verdad? Y vemos cómo quedaría entonces la representación del autómata finito de un filósofo. El estado inicial sería entonces meditando, ¿verdad? Cuando ocurre la transición C, comiendo, cuando ocurre la transición C, se mueve al estado C mayúscula, que sería comiendo, y desde acá lo mismo, cuando ocurre esta transición nos lleva de nuevo al estado meditando. Esto es lo que sería el modelado de un filósofo. Para los dos filósofos lo hemos representado de la siguiente manera: C1 y M1 para el filósofo 1, C2 y M2 para el filósofo 2. Ahora, realizamos lo que es el producto síncrono. El producto síncrono no es más que estos dos autómatas, convertirlos en uno solo. Y nos queda el autómata así, de la siguiente manera. Vamos a darle un poco zoom acá para que se vea mejor. Ok. Entonces acá tenemos el producto síncrono de G1, que es el filósofo 1, y G2, que es el filósofo 2. Entonces acá nos muestran varios estados. Nos muestra el estado cuando ambos están meditando. Este siguiente estado cuando el filósofo 1 comienza a comer y el otro se mantiene meditando. Quiere decir que la transición, se activa la transición C1, nos lleva a este estado. También existe el caso contrario, que estando desde el estado inicial se activa la transición C2, quiere decir que el filósofo 1 se mantiene meditando y el 2 se mantiene comiendo. Ahora, estando parado en cualquiera de estos dos estados, si, por ejemplo, estando en el estado cuando el filósofo 1 está comiendo y el 2 meditando, ¿qué pasa si se activa la transición C2? Entonces estarían ambos comiendo. Esto no es posible, según lo que nos plantea nuestro sistema, que ambos filósofos estén comiendo. Lo mismo desde acá, cuando el número 2 está comiendo y el 1 meditando. ¿Qué pasa cuando el 1 se activa esta transición? Bueno, esto es lo que nos plantea entonces el problema, que es lo que se quiere resolver. También definimos acá unos aspectos como son los estados controlables y los estados no controlables. Los estados controlables vienen siendo C1 y C2, que es cuando come el filósofo 1 y come el filósofo 2. Son controlables porque si en caso de que eliminemos estas transiciones, no pasa nada, simplemente se van a mantener meditando y no altera en sí algún funcionamiento. Mientras que si eliminamos los estados de meditar, cuando un filósofo, por lo menos, eliminamos las transiciones M1 y M2, el filósofo 1 comienza a comer, entonces se activa la transición esta C1. Pero al no tener las transiciones de M1 y M2, entonces se mantendría infinitamente comiendo. No hay manera de regresar a meditar o a dejar de comer. No tiene sentido, por eso no son controlables las transiciones M1 y M2. Ok, la parte C nos dice que debemos entonces, como les mencioné, evitar que se caiga en este estado donde ambos están comiendo, ya que esto no es posible según lo que nos modela el sistema. Entonces vamos a definir lo que es el supervisor, ¿verdad? Aquí dice que tenemos que
tener en cuenta este siguiente esquema de control que ven acá, donde tenemos a G, que es nuestro sistema, el que acabamos de plantear, ¿verdad? Un autómata T y una tabla de transición de estados. El autómata T básicamente va a ser qué es lo que se quiere. En este caso, eliminar la transición CC. Nos queda este autómata, que se definen los estados como Y sub 0 para cuando se medita, Y sub 1 para el estado CM y Y sub 2 para el estado MC. Entonces básicamente acá también se añaden, como se elimina la transición, perdón, se elimina el estado CC. Entonces acá nos dice que por lo menos cuando estamos en la transición Y1, cuando el filósofo 1 está comiendo y el 2 meditando, entonces en caso de que se activen el resto de las transiciones de nuevo C1, C2 o M2, se mantenga allí. La única manera que cambie de estado es que se active la transición M1 que lleva a meditar. Esto para evitar llevarnos a la transición CC. Entonces acá nos definen esos estados, la transición de estados. Dice que en función de Y sub 0, las transiciones que dependen de él son prácticamente todas, desde C1 hasta C2, que lo llevan a comer, y M1 y M2 que se mantienen allí en ese mismo estado. Para Y1, entonces las válidas serían C1, que si se vuelve a activar C1 sigue comiendo, si se activa M1 o M2 ellos siguen meditando. Lo mismo con Y2, los estados válidos, las transiciones válidas para este estado serían C2, M1 y M2, como lo pueden ver acá. Entonces se construye la tabla, como pueden ver allí en pantalla, de estas tres transiciones, ¿verdad?, del autómata T que pertenece a nuestro sistema de enlazo cerrado. Entonces ya teniendo claro esto, podemos ver los autómatas allí en nuestro sistema de control. El autómata G, el primero, que plantea la problemática, el autómata T que busca la solución, y esa tabla de transición de estados de ese autómata T. Ahora vamos a lo que es la implementación del generador S. Ya cuando vamos a crear el autómata del generador S, se eliminan lo que serían estos estados en donde en caso de que ocurra C1, C2, M2, como pueden ver acá en el autómata T, para que se mantenga en ese estado, eso se elimina. Nada más se mantiene el autómata a partir de que o baja a un estado o baja a otro, ¿entiendes? Entonces sería así como se definiría el autómata S. Y por último se va a hacer lo que es la composición de este autómata S y el autómata G, que es el que queremos mejorar, por así decirlo, o que se adapte a nuestro sistema. Esa composición nos queda de la siguiente manera. Entonces este autómata resultante sería la solución a nuestro problema. ¿Qué quiere decir? Que la solución es que cuando ambos se encuentran acá en esta zona, en el estado inicial meditando, solo puede uno de los dos comer, ya que no se pueden compartir los palillos, solo uno a la vez. Entonces o nos lleva al estado CM Y1, en donde el filósofo 1 va a comer y el otro va a meditar, o al otro, que será lo contrario. No hay otras opciones. Entonces con esto finalizaría el primer ejemplo. Ahora en el segundo ejemplo, aparte de lo que teníamos de la cena de los dos filósofos, se le agrega un vaso de vino, pero ahora se resuelve el problema de los palitos chinos. Ya cada uno va a contar con su cubierto, con sus palitos chinos, pero ahora el problema viene siendo que se añade un vaso de vino, uno para los dos. Entonces vemos que es básicamente lo mismo, el mismo problema que se quiere resolver, así que volvemos a planteamos entonces lo que es el modelo para cada uno de los filósofos. En este caso se añade un nuevo estado que sería el beber el vaso de vino. Obviamente las nuevas transiciones que nos llevan a uno se pueden regresar. Como ven, ahí se definen cada una de esas transiciones, que lo pueden ver en pantalla. Se definen los estados, las transiciones, los estados iniciales, al igual que en el problema anterior. Acá se modela entonces G1 y G2, que sería filósofo 1 y filósofo 2. Se deja en cuenta ahora las nuevas transiciones B1, que es la transición que nos lleva de comer a beber, y D1, que es la transición que nos lleva desde beber a comer de nuevo. Ok, lo mismo para el filósofo 2. Entonces se plantea hacer lo que es
perdón, déjame buscar el término que lo tenía por acá arriba. Ok, sí, modelado de un filósofo. Ok, el producto síncrono. Se me había ido el término. Se procede a hacer el producto síncrono de lo que es el filósofo 1 con el filósofo 2. Nos queda entonces este autómata que ven acá, que bueno, bastante amplio. Vamos a centrar un poco más acá. Ya va. Ok, bastante amplio, pero abarca todo. Desde que el filósofo 1 se encuentra ambos meditando, el 1 y el 2, entonces nos puede llevar al estado en donde el 1 está comiendo y el 2 meditando. Luego nos puede llevar al estado donde el 1 está bebiendo y el otro sigue meditando. Y desde acá nos puede llevar a donde el 1 sigue bebiendo y el otro comienza a comer. Y el estado en el que no queremos caer es este, en el que ambos están bebiendo. No puede ocurrir. Lo mismo de esta zona. También vemos que estando acá en el estado CM o MC, quiere decir que cuando uno come y el otro bebe, nos puede llevar al estado CC, en el que ambos están comiendo. Entonces, esta parte que ven acá era lo que era el primer problema. Ya no es un problema ahora porque no hay problema que ambos estén comiendo. Ahora el problema que no queremos llegar es que ambos lleguen a este estado B. Entonces, para lo siguiente se plantea una solución parecida. Lo primero que realizan por acá, el comportamiento deseado, es que eliminan por completo el estado BB, de que ambos no beban. Y aparentemente con esto se solucionaría, simplemente eliminando ese estado. Pero no es así. No es así por lo siguiente. Porque, por ejemplo, aquí nos los dicen, ok. Cuando nos encontramos, por ejemplo, en el estado BC o CB, en donde uno está bebiendo y el otro comiendo, no hay nada que nos garantice que no se va a activar la transición B. La transición B, recuerden, B2 o B1, por ejemplo, estando en el estado BC, la transición B2 nos va a llevar a que cuando uno está bebiendo y el otro está comiendo, significa que el que está comiendo comience a beber. Y en el caso contrario para la otra transición. Entonces no hay nada que nos impida o que evite que eso ocurra. Así que si se llega a activar esa transición B1 estando acá en el estado BC o en la transición B2 estando acá en el estado CB, nos va a volver a llevar al estado que se está evitando, que es el estado donde ambos beben vino, que es el estado BB. Entonces este comportamiento no sería por completo el adecuado o el deseado, solo eliminándole ese estado. Por lo que entonces acá nos dicen que le coloquemos ciertas restricciones. Estas restricciones quieren decir que sería mejor eliminar también el mismo estado CC, porque básicamente el estado CC nos lleva a que se activen cualquiera de estos dos estados, sea BC o CB. Entonces también nos plantean que eliminemos ese estado y nada más se mantenga de la siguiente manera. Esto es el comportamiento deseado con restricciones, muy parecido a lo del primer ejemplo. Es que cuando uno esté comiendo y bebiendo, el otro se mantenga por completo meditando. No puede comenzar a comer el otro mientras ya está comiendo uno, ni comenzar a comer el otro cuando esté bebiendo otro. La solución más eficaz que plantean es que o el filósofo 1 beba y coma mientras el otro espera, o el filósofo 2 beba y coma mientras el filósofo 1 espera y medita. Es la mejor solución para que se evite el conflicto de llegar al estado BB, que es el estado que no puede ocurrir. Bueno, si lo ven tiene sentido y es lógico, ya que si uno está bebiendo el vaso de vino y está comiendo, pues, y el otro comienza a comer, en cualquier momento le va a dar sed, ¿no? Y allí va a haber el problema. Entonces hasta aquí llegaría lo que es el ejemplo de la implementación de estos supervisores a partir de estos autómatas para la resolución de estos problemas. Entonces hasta aquí llegaría el video. Espero que se haya entendido el objetivo y se haya entendido claramente lo que plantean los supervisores. Entonces bueno, hasta un siguiente video. Hasta luego.